Y vamos a tener la palabra de Dios leída en Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Y dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y vendrán las ovejas a su derecha y pondrá, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes. ¿Preparado para quién? Para nosotros. Él dijo en Juan 14: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Están ahí preparadas para nosotros. ¿Cuáles nosotros? Los que hacemos la voluntad de Dios. Cada persona, sin importar raza, color, idioma, dialecto, pero que hace la voluntad de Dios, tiene una morada preparada. Heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pero aquí vamos a entrar en la parte de dar buenos frutos. Muchas personas quieren vivir un evangelio aislado, un evangelio a su manera, un evangelio conforme a su criterio. Y hemos dicho antes y seguimos diciéndolo, que lo que Dios le exige a uno, le exige a otro. En cuanto a la importancia de acercarse a Dios, es la misma regla para todos. O sea, Dios no anda diciéndole a uno que se santifique y a otro que puede vivir en libertinaje, y que como el amor de Dios, que eso es lo que quieren vender, es tan grande, Dios te comprende. Y hoy más que nunca se predica un evangelio falta de verdad, y que las personas lo acomodan para hacer sentir bien a los demás. No es así. Es cierto que Cristo te acepta como eres, drogadicto, pedófilo, asesino, libertino, lo que tú seas. Él te acepta como eres. Puedes venir tal y como estás, pero para cambiarte. Ahora, ¿qué es lo malo? Que esa es la mitad de la verdad. Él te acepta como eres. En eso estamos de acuerdo. Pero después que ya tú estás en Cristo, no puedes seguir siendo esa misma persona. Ahí es donde está el problema hoy en día. Porque el problema no es que vengan. El problema es que ellos quieren adjudicar y decir que Dios sabe que tú eres así, que tú naciste así, que tú estás mal con eso. Yo le decía a alguien, por más que ustedes vean que algunas iglesias estén haciendo eso, y lo decía en la iglesia que pastoreo, el hecho de que ellos lo hagan no quiere decir que esté bien. El hecho de que ellos permitan que para poner un amor extremo, faltándole respeto a Dios, no quiere decir que esté bien. Tenemos iglesias que hoy, para no ofender a las personas, no importa que tengan un pie dentro, otro fuera. Hay iglesia aquí, en mi ciudad, donde permiten homosexuales. Lo permiten en el altar cantando, porque allá todo el mundo tiene la puerta abierta. Allá nosotros no excluimos a nadie, ni somos homofóbicos, ni ninguna clase que se pueda tener de rechazar a alguien. Pero, escúcheme bien, Dios no ha cambiado. De que una persona vaya y se sienta allá a escuchar la palabra, somos tan directos con eso que le decimos a los hermanos: hermanos, no importa, excepto desnuda que vaya una mujer que pueda ya hacer un escándalo, puede ir con su falda corta, puede ir, usted la siente en un lugar donde ella puede escuchar la palabra, pero a nadie. Puede ir una persona enajenada mental que quizá quiere ese día escuchar la palabra porque uno no sabe el propósito de Dios. Puede entrar una persona malolienta. Ahí y están las puertas abiertas. Pero ¿cómo usted me va a decir que yo voy a quitarle a la palabra de Dios?
para hacer sentir bien a los hombres. Este es el evangelio que estamos viviendo. Y yo le decía a los hermanos, hermanos, cosas que ustedes ven y van a ver peores. El hecho de que otras iglesias lo hagan no quiere decir que esté bien, mucho menos que nosotros podemos hacerlo. Si Dios nos ha mandado a nosotros, es a mantenernos puros, aún con nuestros defectos. Y vamos a ver mucho tipo de evangelios hoy en día, predicado, vivido, de una forma, porque estamos en el tiempo de la apostasía. Hoy se predica poco, hoy la gente enseña mucho, hoy todo el mundo tiene un criterio diferente y usted lo ve hablando de la palabra y que esto no sirve y que ¿para qué yo voy a leer esto? La Reina Valera, eso. Cuando yo escucho a una persona hablar de esa manera de creer que esto es insignificante porque ellos hoy encontraron un libro hebreo y que ahora se les sirve así, lo único que puedo hacer es orar por ellos. Porque ¿qué garantía tienen ellos de que lo que están ahora estudiando es lo correcto? La salvación es por fe, hermano. Por fe y por vivencia en lo que Cristo ha hecho en usted. No es si tiene errores o no. Puede tener, fue corregida por hombres. Muchos errores. Pero acuérdese que es por fe que somos salvos. Es por fe, no por conocimiento, por fe. Y eso es importante que podamos entenderlo, pero si el conocimiento me ha de llevar a mí a poner la fe en el Señor en tela de juicio, entonces yo prefiero quedarme en la ignorancia. Yo prefiero no tener la oportunidad de conocer más cosas si esta me va a llevar a dudar del Dios que yo conozco. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicieron a esto, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es acción. Escúcheme bien. El evangelio es acción, es obras. Obras. Porque Santiago dijo: la fe sin obra es muerta. Por Dios, ¿qué no haríamos usted y yo? Por Dios, si Dios nos pide algo, ¿qué haríamos nosotros? Todo. Todo por Dios. Pero por el hermano, no me interesa. La indiferencia está matando dentro del pueblo de Dios. Si no soy yo, no me importa. Si no es mi necesidad, hago caso omiso. Pero aquí vemos que estas personas se sorprendieron. Le dijeron: Señor, pero nunca te hemos visto así. En esas situaciones, sí, yo estuve ahí. Dice Lucas capítulo 10, versos 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La pregunta que debe de resurgir en muchas personas que aún no han conocido la verdad. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Eso lo estamos diciendo a diario. ¿Quién es mi prójimo? Porque hay gente que está haciendo obras a quien puede devolvérsela. Hay gente que le está dando cosa a quien puede mañana, si lo necesita, responderle. Hay gente que da cosa para después decir: acuérdate
que cuando te vi así, yo fui, que te ayudé. De ciertos digo, dice la palabra del Señor, que ya tienen su recompensa. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿A cuántas personas hemos visto nosotros que están media muerta, hablando metafóricamente? Aconteció que descendiendo un sacerdote por el camino y viéndole, pasó de largo. El sacerdote. ¿Quién sería el sacerdote hoy en día? Un pastor. Un pastor cruzó, para ponerlo en palabras llanas. Un pastor pasó, vio a este hombre con necesidad, pero él tenía tanto compromiso con el culto. Él tenía que estar más pendiente de las cosas que, entre comillas, eran de vital importancia, que dejó lo que era obedecerle a Dios. Lo vio, lo miró, quizás no tome, necesita, pero yo necesito resolver. Yo necesito llegar a la iglesia. Yo necesito, como muchos pastores, que solamente ven la necesidad de ellos, ¿sí? Solamente ven la necesidad de ellos. Hace poco escuché, por coincidencia, estaba viendo algunas redes sociales, algunas noticias, y me salió un señor tergiversando la palabra de Dios, diciendo que hay que obedecerle a Dios. Eso es bien, eso es cierto. Todos nosotros sabemos eso. Él decía, porque mira a esa mujer que le dio esa casa a Eliseo, cómo Dios le dio un hijo. Si tú das una casa, tú no sabes lo que Dios te va a dar. Es un ladrón, tergiversando la palabra, y es un oportunista, chantajista. Ella no le dio casa a Eliseo. Ella preparó una habitación para cuando Eliseo fuese por aquel lugar, se quedara a dormir ahí, porque era de costumbre que los profetas amanecieran a la intemperie, se quedaran fuera, debajo de una mata, cerca de un arroyo. Y ella, Dios puso gracia en el corazón de ella para hacer esto por Eliseo, por el propósito que Dios tenía. Eliseo nunca le pidió nada. Eliseo no le exigió nada. Pero este hombre, tergiversando la palabra, enseñando algo diferente, para que los demás caigan en sus redes. Así. Por eso es que Dios no te ha bendecido. Por eso es que Dios no te ha dado hijo. Ve a ver lo que tiene que darle al hombre de Dios. No, eso no es así. El hombre de Dios está, es cierto que tenemos necesidades y agradezco a Dios, pero el hombre de Dios está para ver las necesidades de los demás. Y este hombre pasó por ahí. Se espera, escúcheme bien, que nosotros que predicamos, que enseñamos la palabra de Dios, seamos más sensibles a las necesidades de los demás. Se espera eso. Dios espera que yo, el pastor J, que predico la palabra, que hablo tanto de amor, que hablo tanto de cumplir la palabra, al ver a una persona necesitada, me identifique más que cualquier otra persona. Sin embargo, este hombre no pasó la prueba. Sigue diciendo el verso 31 del capítulo 10 de Lucas. Aconteció que descendiendo un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Eso lo leímos, el 32. Y asimismo un levita. Los levitas estaban para ocuparse del templo, al igual que el sacerdote era levita. Pero hablando en cuanto a forma de jerarquía, pasa el que puede solucionar, pero pasa otro que ha dado su vida al templo, que trabaja en el templo. Vamos a ponerlo como un adorador de esto que están hoy en día. Oh, Señor Santo, Dios, este es el momento de levantar la mano. Y cuando salen de la iglesia, el evangelio no es gastar saliva. Por eso usted me disculpa a mí. Yo no estoy en contra, pero este sistema watching ha sido más una moda que se ha adjudicado en muchos lugares, que hay que orar por eso, hermanos.
Hace tiempo que lo que se está haciendo es lo que otra iglesia hace. Usted va, por lo menos aquí, en mi ciudad, usted puede ir en horario de cultos de las iglesias. Usted va a 10, 20, 30 iglesias y yo le aseguro que todas están cantando lo mismo, que todas están con el mismo show diciendo, oh, qué sé yo qué, que el otro. Hermanos, debe de haber una adoración genuina. Dios debe de decirte a ti otra cosa diferente a lo que me dice a mí, porque tenemos necesidades diferentes. Y este levita, que hoy le llamaremos adorador, ve la necesidad de este hombre, está golpeado, está tirado ahí, destrozado, pero él pasa de largo. Él no le interesa, porque como no era él, como no era de su grupo, como no le conocía, no me interesa. Muchos hoy justifican, es que la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No sea usted de lo mucho, Pastor J, no sea usted de lo mucho. Debe de tener misericordia. Debe de identificarse. Claro, van a haber casos en los que usted puede ponerse, ¿verdad? Un poco, decimos aquí en República Dominicana, chivo. Chivo quiere decir atento, viendo a ver si es una trampa. Pero debe de haber una intención de querer hacer el bien. Debe de haber una intención de querer ayudar al otro, de identificarse con una causa y no pasar de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, note que Jesús señala que le vieron. No es que no se dieron cuenta, no es que pasaron y el hombre estaba ahí, pero no se veía. No, vieron la necesidad. Pero un samaritano, un híbrido, como le decían ellos, algunos le decían quizás como un animal, como alguien que no tenía valor para los puros. Estos dos que usted ve que estamos mencionando eran los puros. Era el sacerdote y el levita, esos eran puros. Este, que es híbrido, que está contaminado desde el punto de vista de los judíos, entonces dice que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. ¿Qué tan santo eres? ¿Qué tan lleno de Dios está? Si no tienes misericordia, es buchipluma nada más. Solamente habla, solamente dice, pero tu fe es muerta. Mi fe es muerta. El evangelio, escúchame bien, es acción, es integral. Debe de dolerme lo de la gente. Debo de identificarme con los demás. Debo de sentir, wow, pudiese ser yo, ese pude ser yo. Debe de tener misericordia. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Cuándo fue la última vez que supiste de la necesidad de alguien y dijiste, esa persona cuenta conmigo, esa persona yo le voy a ayudar, esa persona que no me lo puede devolver, esa persona que mañana yo no puedo exigírselo, yo le voy a ayudar, yo le voy a ayudar? Queridos hermanos, ¿por qué vivimos hoy de esta manera? Por el egoísmo que hay. Porque solamente pensamos en nosotros mismos. Cuando nosotros leemos la iglesia primitiva, nos damos cuenta de una iglesia que dice, y tenía todo en común y no le faltaba nada. ¿Por qué? Porque nadie decía decir suyo propio. Claro que esos hombres se respetaban. Claro que ahí había orden. Ahí no habían pastores que querían enriquecerse. Ahí no habían líderes que querían todo para ellos. No, tenían todo en común, pero hoy en día no. Hoy en día debe de ser una vergüenza para un pastor vivir en una comunidad como muchos líderes de estos de África, vivir en comunidades empobrecidas y ellos ser los más ricos
de esa nación. Debe de ser una vergüenza. Acercándose, vendó sus heridas. ¿Qué hizo? Inmediatamente le asistió. Inmediatamente le ayudó, no esperó. Le ayudó con lo que tenía, con lo que podía. Echándole aceite y vino, invirtió en él. Hay que invertir en la gente. El amor no es simplemente palabra. El amor es evidencia, buenos frutos. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Sabe qué quiere decir esto? Él se sacrificó. Donde él podía ir cómodo, él puso al otro. Eso es lo que está diciendo. Lo puso de tal manera que él tuvo que sacrificarse. Ahora soy yo que voy a caminar. Y él va a ir en la cabalgadura. Te va a costar hacer la voluntad de Dios. Servirle a Dios cuesta, porque uno tiene que negarse. La naturaleza de nosotros es una naturaleza egoísta, es una naturaleza que nada más piensa en sí mismo. Pero cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, vemos al otro de una manera diferente. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Sigue sacrificándose. Lo lleva a un lugar, pero no en cualquier lugar. Ahora él tiene que pagar en ese lugar. Y él se queda cuidándolo. Él no lo conoce, él no sabe quién era, pero él se identificó movido a misericordia. Él se vio en ese hombre. Pude haber sido yo, dijo, que viniera por este camino. ¿Sabe? Aquí hay cuatro tipos de personas. Y debemos de elegir de estas cuatro tipos de personas quiénes somos nosotros. O somos los ladrones, escúchame bien, que nos aprovechamos de los demás y le dejamos como muerto. O somos como el sacerdote que al verlo como muerto no me interesa, o como el levita no me importa, o somos como el buen samaritano que nos identificamos con la causa de los demás, sabiendo que como Dios ha sido bueno con nosotros, el deber de nosotros es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Le costó. El denario era el pago de un día de trabajo. Y él le pagó 2 denarios. Él dejó quizás a un lado sus necesidades para ayudar urgentemente a alguien que lo necesitaba más que él. Y le dijo, cuídemele. Y todo lo que gaste más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hay pocos. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, lo que te dice a ti y lo que le dice al pastor J hoy, ve y haz tú lo mismo. Queridos hermanos, dice Mateo 3:8, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. No importa todas las cosas que nos vean haciendo, las veces que yo transmito, que predico, siempre será después lo que identificará quién soy realmente. Si no nos parecemos a Cristo, nos parecemos a otro. Y de parecernos a otros, estamos lejos de Dios. Es importante que nosotros pongamos en práctica todas aquellas cosas que vociferamos, porque de lo contrario, estamos perdiendo el tiempo. Seamos vasos, recipientes, vasijas que Dios use para Él ser engrandecido. Señor, cuando te vimos, ahí estaba Dios en ese buen samaritano. Ahí estaba también Dios en ese golpeado. El amor de Dios cubre multitudes de pecado. Queridos hermanos, mostremos el amor los unos por los otros. Con simples cosas podemos nosotros hacer un cambio
en las vidas de los demás. Padre, te bendecimos, te glorificamos. Señor, que estas cortas palabras hayan sido de bendición para nuestras vidas y que podamos ponerlas en prácticas. Que cuando nos presentemos ante ti mañana, Señor, podamos decir: Dios, nunca pude dar mucho, pero siempre yo estuve dispuesta a dar a quien me necesitaba. Pon en mí misericordia, Dios. Pon en mí, Dios mío, bondad. Pon en mí amor para al ver a mi hermano, para ver a mi prójimo especialmente, pasando situación y poder identificarme con su causa. Señor, dame sabiduría en el nombre de Jesús. Amén.